La familia Vicentina nos trae el segmento Con la fuerza de las manos. Hola estimados hermanos, mi nombre es José Antonio. De manera muy especial enviamos un caluroso saludo a nuestros hermanos de Abba Padre desde el Seminario Mayor San Vicente de Paúl en Tegucigalpa, Honduras. Les enviamos desde acá un abrazo muy fuerte y unidos siempre en oración. Quiero seguir compartiendo con ustedes este tema que debe ser de mucho interés para nosotros que formamos parte de esta gran institución como es la Santa Iglesia Católica. Y continuaremos exponiendo acerca de ese papel fundamental que tienen los laicos dentro de ella. Y para dar inicio con esta minúscula catequesis, empezaremos haciendo memoria del documento de la Iglesia llamado Lumen Gentium, en el numeral 33, donde nos menciona: incumbe a todos los laicos colaborar en la hermosa empresa de que el divino designio de salvación alcance más a todos los hombres de todos los tiempos y de todas las tierras. Ábraseles, pues, camino por doquier, para que a la medida de sus fuerzas y de las necesidades de los tiempos, participen también ellos celosamente en la misión salvadora de la Iglesia. Dicho esto, es deber de los seglares ser evangelizadores y no únicamente sujetos pasivos de evangelización. Cuando hoy el mundo sigue caminando y colaborando en la misma historia salvífica, se hace necesario presentar personas no consagradas, mujeres, hombres, de un talante tal que al margen de su estado civil y profesional, sin reduccionismos, sean capaces de entregarse y contribuir a tan hermosa misión, sintiendo la suya, haciendo la suya y en plena comunión y oración de acción con sus pastores, potenciando al máximo toda la riqueza de la Iglesia para decir a los hombres que Dios los ama. ¿Y por qué los laicos debemos ser esa parte fundamental de la Iglesia? O mejor dicho, ¿qué y quién nos otorga dicha misión? Empezaremos por darle significado a la palabra laico. ¿Y qué es laico? El laico es un bautizado, es un miembro del pueblo de Dios. Los laicos son los fieles consagrados que participan activamente del triple ministerio de Cristo. ¿Y cuál es ese triple ministerio? Ese triple ministerio es ser sacerdote, profeta y rey. ¿Y cómo lo interpretaremos? Lo interpretaremos de la siguiente manera. Sacerdote. Al revalorizar la participación del laico en el sacerdocio de Cristo, no se trata de que se relacione con Dios a base de un culto ritual o de sacrificio, sino que el laico debe estar unido a Dios a través de su propia vida, en la oración, en el apostolado, en el sufrimiento, en la entrega, en la convivencia familiar y social y sobre todo en los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Profeta. Estamos llamados al anuncio de Cristo, a su acción salvadora en la historia, y esto por medio de la palabra, pero sobre todo por el testimonio de vida desde el lugar que cada uno le toque vivir. El que está unido a Cristo se va configurando a Él y se hace anuncio suyo para los demás. Este vivir con Cristo no es algo momentáneo y transitorio, sino es una oración permanente, una constante, una armonía existencial. Al tener a Cristo como camino, verdad y vida, cada decisión puntual, cada acto concreto, cada decisión interpersonal debe estar presidida por esa opción fundamental y permanente que compromete toda la existencia. Rey. La actuación como reyes requiere una misión de caridad, intentar que la justicia, la solidaridad y el amor cale en las personas y el mundo entero. Luchar por el desarrollo de los pueblos y el desarraigo de la pobreza es responsabilidad de todo ciudadano, sobre todo del cristiano que se siente rey. Las exigencias cristianas comprometen en toda la problemática de las obras de caridad, particularmente las que se acercan a la miseria y a los necesitados, comprometiendo su condición y asumiendo la solución de los problemas como si se tratasen de los personales. Por tanto, el seglar no es un receptor pasivo, ejerce esa triple función de Cristo, sacerdote, rey y profeta.
a través de los ministerios de los laicos, que no son mera acción de suplencia, sino que es parte de la misión de la Iglesia, evangelizar al mundo, conectando sus experiencias con las de Jesús, actuar en su nombre, pudiendo de esta manera llegar a decir como el apóstol: no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. De este modo, prolonga la vida de Jesús en la tierra, ayuda a restaurar todas las cosas en Cristo. El Concilio Vaticano II nos dirá que todo cristiano, por el hecho de su bautismo y desde esta pertenencia a la Iglesia, está llamado a amar el Evangelio, a acogerlo y a orientar su vida hacia los demás, para comunicar la luz de Cristo, la alegría del reino, porque el llamamiento apostólico es una dimensión esencial de su ser y la vitalidad de la Iglesia de Jesucristo y su misión en el mundo. Todo esto dependerá de la riqueza específica que aporte cada vocación cristiana. Asimismo, el Concilio Vaticano presenta los ministerios y los carismas como dones del Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo y para el cumplimiento de su misión salvadora en el mundo. La Iglesia, en efecto, es dirigida y guiada por el Espíritu, que generosamente distribuye diversos dones jerárquicos y carismáticos entre todos los bautizados, llamándolos a ser, cada uno a su modo, activos y corresponsables. La Iglesia vive en el mundo, aunque no es del mundo, y es enviada a continuar la obra redentora de Jesucristo. No se puede establecer el nivel del cristianismo en hacer más o menos prácticas de piedad, sino en el seguimiento de Cristo, que pasó su vida haciendo el bien. No se trata de imitar a Cristo desde mi puesto de espectador, sino en seguirlo desde la acción, el tomar conciencia de la consagración bautismal y en la participación del sacerdocio de Cristo, que implica para el seglar un replanteamiento de la actividad cotidiana. Las ceremonias religiosas son válidas en tanto y en cuanto conduzca a la relación con Dios y con los hermanos, sobre todo con los más necesitados. Una vida vivida en superficialidad y sin compromiso es un signo claro de falta de conciencia de su consagración bautismal. Se es a veces más religioso que cristiano. El seglar, al vivir la vida cotidiana siguiendo a Jesús, santifica todas sus actividades y viviéndolas desde su consagración bautismal, se integra en el proyecto del reino de Dios. De esta manera, transforma todas las realidades desde su fe y hace vivir un culto a Dios, a través de su trabajo, a través de la vida familiar, a través de la participación política y en todos los campos donde se desarrolla día con día. De esta manera, consagra el mundo a Dios. Es necesario, por tanto, un mayor protagonismo de los seglares en la vida pública, con una presencia comprometida y activa. Su religión no puede ser un asunto privado, sino público. A través del testimonio, sin palabras, los cristianos hacen plantearse a quienes contemplan su vida interrogantes irresistibles. Si tuviéramos cristianos comprometidos, a lo mejor no hubiera tanta corrupción. La fe, el testimonio y la coherencia de vida serán pues la aportación seglar a las necesidades de urgencia de la sociedad actual. La vida según el Espíritu, cuyo fruto es la santificación, suscita y exige de todos y cada uno de los bautizados el seguimiento y la imitación de Jesucristo en la aceptación de las bienaventuranzas, en el escuchar y meditar la palabra de Dios, en la participación consciente y activa en la vida litúrgica y sacramental de la Iglesia, en la oración individual y comunitaria, en el hambre y sed de justicia, en el llevar a la práctica el mandamiento del amor en todas las circunstancias de la vida y en el servicio a los hermanos, especialmente si se trata de los más pequeños, de los pobres y de los que sufren, como nos lo enseñó el mismo Jesucristo y como también lo hizo vida nuestro querido santo San Vicente de Paúl. Y para finalizar con este pequeño vídeo, meditaremos una lectura bíblica tomada de la carta de San Pablo a los Corintios. Y en resumidas palabras, el texto menciona que existe una diversidad de carismas, de ministerios, de dones, pero es un único espíritu y que los distribuye a cada uno en particular según su voluntad. ¿Y esto qué nos quiere decir?
Pues sencillo, que todos hemos sido llamados de diferentes maneras y dotados de diferentes capacidades, que a la vez nos unifican en el servicio y en el plan salvífico de Jesucristo. Por tanto, sea cual sea nuestro don, nuestro carisma, nuestra habilidad o nuestra destreza, debemos ponerlo siempre al servicio de Dios, al servicio del hermano, de aquel que nos necesita. Pero San Pablo también nos recordará que si yo no tengo amor, nada soy. Por eso, sea cual sea nuestro servicio, por más grande o pequeño que lo consideremos o lo veamos, debemos hacerlo con amor. No olvidemos que al final no seremos juzgados por cuántas horas pasamos hincados rezando o a cuántas misas o fiestas de guardar dejamos de asistir, sino más bien que seremos juzgados desde el amor. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste. Pues bien, queridos hermanos, hoy el Señor nos viene a dar ese aliento y ese ánimo para empezar a ser protagonistas de esta historia de amor. No nos quedemos sentados como simples espectadores, levantémonos y seamos desde ahora sacerdotes, profetas y reyes para engrandecer esta iglesia que tanto nos necesita, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y al ejemplo de María, una verdadera seglar comprometida, pongámonos en pie y vayamos a servir sin hacer más larga la espera. Que Dios nos bendiga y nos vemos en una próxima. Bendiciones.